La Cábala es una de las formas de misticismo más ampliamente extendidas. Sus seguidores creen que la decodificación de sus textos antiguos revelará las respuestas de los grandes misterios de la vida. En el siglo XXI, algunas celebridades como Madonna o Britney Spears han emprendido una interpretación moderna de la práctica. Sin embargo, la extensión de la Cábala ha suscitado controversias. Sus partidarios más estrictos advierten de que esta práctica mística alberga peligros ocultos. A lo largo de la historia, sus seguidores han codificado los escritos para proteger los secretos de la Cábala. ¿Cuántos niveles de comprensión tiene? Tal vez infinitos. Y cuanto más se decodifique el pasado y el texto, tanto más difícil y más mística se hace. Descifrando la historia. Los secretos de la Cábala. En Babilonia, a principios del siglo VI a.C., un joven israelita llamado Ezequiel tuvo una visión. Y en plena contemplación una tormenta apareció del norte, y había una llama que relampagueaba continuamente, y en medio de esa llama había un trono, y sobre el trono una figura de aspecto humano. Ezequiel creía que había tenido una visión del cielo y había visto a Dios sentado en su trono. Esta visión cautivó a un grupo de místicos judíos. Tenían la esperanza de que estudiando esa imagen podrían ver a Dios ellos mismos y fundirse con el espíritu de la divinidad. Los judíos que persiguen una experiencia mística intentan recrear la experiencia de Ezequiel, y aquello se convirtió en el modelo de la mística judía hasta la aparición de la Cábala. En el siglo II de nuestra era, el Imperio Romano dominaba lo que hoy es Israel. Los judíos que practicaban su fe de manera abierta eran asesinados u obligados a exiliarse. Fue entonces cuando muchos judíos recurrieron al misticismo para tratar de comprender la voluntad de Dios. El rabino Simón Bar Yochai fue uno de aquellos hombres que buscaban respuestas. El rabino Simón fue un gran defensor del pueblo de Israel y enseñaba que aquel tenía una intimidad especial con Dios. Tras verter comentarios críticos de los romanos, fue condenado a muerte y tuvo que exiliarse. Según los textos judíos, Bar Yochai se escondió de los romanos durante 13 años en esta cueva de Pekín, en Israel. Aquí meditó sobre Dios y el universo, utilizando la Torá, las escrituras hebreas, como guía. Sus métodos únicos y su práctica devota le convirtieron en una de las figuras clave de la historia de la Cábala. Como Bar Yochai, otros pequeños grupos de místicos judíos empezaron a tratar de alcanzar una mayor comprensión de Dios. Como Dios no iba a ellos, decidieron ir ellos hacia Dios. Buscaban algún tipo de experiencia de la divinidad. Usaron ciertas técnicas de meditación que los llevaban a una especie de trance hipnótico. Sus actividades se mantienen ocultas. Los místicos advierten de que esta práctica puede ser muy peligrosa para la gente corriente. Antiguas leyendas hablan de novicios que enloquecieron o incluso murieron por no estar preparados para enfrentarse a las poderosas fuerzas espirituales que se desencadenan. Si no eres lo bastante puro y modesto, Dios puede no aceptarte y puede que no permita que se realice ese viaje. Los místicos creen que a través de la meditación pueden alcanzar una visión de Dios como la que experimentó el profeta Ezequiel. En esa visión, la entrada del cielo está bloqueada por una serie de puertas. Los místicos deben atravesarlas antes de alcanzar a Dios.
Las entradas están guardadas por ángeles amenazadores que no permiten que los indignos entren en el cielo. Antes de poder avanzar, los místicos deben aprender los complicados nombres de los ángeles y deben repetir cada uno de ellos un número exacto de veces. Los místicos llevaban amuletos que los protegían del poder de los ángeles, y si atravesaban todas las puertas y llegaban al salón del trono, podrían tener la visión. Aprenderían todos los secretos. Los místicos afirman que esos secretos les ayudan a comprender los pensamientos de Dios. Más o menos en la misma época, místicos desconocidos plasmaron un concepto asombroso en un libro que tuvo una gran influencia. El texto es el libro de la creación o Sefer Yetzirah, que describe cómo Dios hizo el mundo utilizando las 22 letras del alfabeto hebreo. Dios habló y dijo, hágase la luz. De modo que está claro que las palabras de Dios fueron el agente de la creación. Pero, ¿en qué lengua habló Dios? Habló en hebreo, por supuesto. Así que las 22 letras del alfabeto hebreo fueron el alfabeto de la creación. Lo que hace el Sefer Yetzirah es tratar de describir cómo Dios creó el mundo de una manera más detallada que el Génesis. Desarrolla la idea de que Dios creó el mundo a través del lenguaje, pero no tanto de las palabras como de las letras individuales, y esto debe entenderse de manera literal. Dios juntó las 3 letras, Aleph, Bet y Nun, para formar la palabra Obam, piedra. De la combinación de esas 3 letras se creó la piedra, y Dios obró de manera similar con todos los objetos del universo, que creó combinando letras y números. Los rabinos creían que las enseñanzas del Sefer Yetzirah eran demasiado poderosas como para que las experimentara la gente corriente, y los detalles del libro se mantuvieron ocultos. Estas revelaciones místicas se transmitieron de forma clandestina durante cientos de años. En el siglo XI, los cruzados emprendieron una nueva oleada de persecución contra los judíos, cuando los ejércitos cristianos intentaban arrebatar Tierra Santa a los árabes. Huyendo de la tortura y la muerte, los judíos se desperdigaron por Europa y el Próximo Oriente, llevando sus tradiciones secretas a sus nuevos lugares de asentamiento. Para el siglo XIII, las enseñanzas místicas se habían extendido en las comunidades judías de lo que hoy son Alemania, Francia y España. El término cábala, que significa recepción en hebreo, se empezó a extender para describir esa práctica. Estamos hablando de un pequeño grupo de profesores y rabinos judíos, personas dedicadas a la vida espiritual, que estaban reuniendo las tradiciones primitivas, desarrollando técnicas de meditación y recreando la imagen de Dios de una manera muy asombrosa. Uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la cábala se produjo alrededor de 1280, cuando un rabino español afirmó haber descubierto un nuevo texto misterioso. Este pronto se convertiría en el libro individual más importante de la cábala. Se llama el Zohar, que significa brillo o esplendor en hebreo. Es verdaderamente la obra maestra de la cábala. Las ideas del Zohar son muy radicales y asombrosas. Escrito en su mayor parte en arameo, sus páginas están llenas de símbolos arcaicos y lenguaje erótico. La excitación inferior produce una similar excitación superior. El hombre y la mujer se unen, el deseo triunfa, los mundos son dichosos y arriba y abajo reina la alegría. El autor del Zohar sigue siendo un misterio aún hoy en día. Muchos cabalistas piensan que el rabino Simón Bar Yochai recibió la inspiración divina para escribir el Zohar cuando estaba retirado en su cueva en el siglo II.